Recientemente embarcamos avión para Madrid. Inmediatamente supimos que sería un viaje invalidable desde el momento en que aterrizamos y vimos los lugares interesantes. Al entrar en nueva ciudad, rodeado de nuevos paisajes, olores y culturas, tuvimos expectaciones una semana increíble. Al primer día allí estábamos preparados para ver la historia. Así que nos dirigimos al Museo Naval, uno de los museos navales más importantes del mundo. El Museo Naval tuvo una exhibición que reflejó la historia rica de la Armada Española y fue el liderato de la navegación marítima en la historia. Después de ser impresionados durante la lección por la mañana, dimos un paseo por la ciudad muy accesible de Madrid. Anduvimos por la arquitectura maravillosa de toda la ciudad y finalmente nos encontramos en el parque principal, el Parque del Retiro. Mientras caminamos lentamente por el parque, miramos a los múltiples monumentos, un lago, botes para navegar algunos, y conciertos gratuitos en el parque durante el verano. Al comenzar de la noche, Madrid vino a beber a las 9 y pudimos pasear por la famosa Boten para una comida auténtica. En el restaurante más antiguo del mundo del Boten, pedimos una buena comida de la parrilla filet mignon Boten. Quisimos a explorar más partes de la ciudad, entonces comenzamos nuestro día en un humor para aprender. Inmediatamente tomamos un coche al Centro de Amor de Dios, que es la primera escuela para clases de baile flamenco en Madrid. Durante nuestras clases de baile aprendimos que es baile flamenco original en Andalucía. Hablaron de pasiones encendidas profundas. Como exploramos la nueva cultura, las horas de comer nos sorprendieron cuando comimos a las 3 por la tarde. Uno de los mejores restaurantes en Madrid está ubicado en el corazón de la ciudad, el Café de Chinitas. Fue mejor conocido para la cocina mediterránea. Después de un almuerzo auténtico, nosotros fuimos y vimos un partido Real Madrid en el famoso estadio Santiago Bernabéu. Observamos de los mejores jugadores con todo el corazón. Fue una experiencia inolvidable. Detrás de un día memorable en Madrid, decidimos explorar la reputación rica de la vida nocturna de Madrid. Madrid ofreció una opción para que todas las personas pudieran experimentar la vida nocturna. La lista de ocupaciones para la vida nocturna en la ciudad es interminable, desde excursiones de una vida nocturna, segre hasta los clubes, particularmente el club donde los niños son permitidos. Al día siguiente fuimos a la Plaza Mayor, que tuvo una arquitectura de renombre y con múltiples usos de los mercados y los partidos de fútbol. En la Plaza Mayor nos encantó el café con leche y algunos productos más frescos de las granjas locales. Después de una mañana tranquila donde vimos la arquitectura y las tiendas de la Plaza Mayor, tuvimos nuestras experiencias de arte en el cercano Museo del Prado. El Museo del Prado tuvo exhibiciones que retuvo obras de arte del siglo XII a los principales del siglo XIX.
La estatua de bronce de Goya por el pintor español Diego Velázquez domina la entrada principal. Además, el Prado es el lugar de algunas de las más famosas piezas de arte. También dedicó una sección a la famosa. Finalmente, terminamos nuestra viaje con un viaje al norte donde esquí para escapar al centro turístico. Una experiencia única con la cultura española es correr con los toros a través de Madrid. También fue una actividad que solo hizo en esta región del mundo. De verdad, Madrid experiencia que todas personas deben experimentar durante sus vidas. Desde el trabajo de arte único en el Museo del Prado, comimos en uno de los restaurantes más antiguos del mundo. Madrid fue increíble. Esperamos que puedas ver la ciudad de primera mano algún día.